En Lluvias, promovemos la formación de líderes basada en el ejemplo de Jesucristo, con valores como el amor, vida en el espíritu, la solvencia financiera, la educación y la disciplina cristiana. Buscamos crear un ambiente de crecimiento espiritual y liderazgo para cada persona. Somos adoración, somos comunión, somos discipulado, somos servicio y evangelismo. Buscamos experimentar la presencia de Dios y crecer en nuestra relación con Él a través de diversas estrategias como celebraciones dominicales y grupos familiares. Lluvias. No solo es una comunidad cristiana, somos una familia de líderes comprometidos con seguir el ejemplo de Jesucristo. Somos identidad, somos cultura, somos tu iglesia, somos Lluvias. Somos de Cristo, somos de nuestro Salvador. Por supuesto que aquí en la tierra pertenecemos a esta familia, a esta iglesia llamada Lluvias de Gracia, pero realmente somos de Jesucristo porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bienvenidos, bienvenidas. Este aplauso es para las personas que por primera vez están con nosotros. Les amamos, les bendecimos, les agradecemos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No se imaginan ustedes la alegría que tenemos. Me pongo en los zapatos del amigo, del primo, del familiar, del vecino, el compañero de trabajo que los invitó a venir. Y nos sentimos muy contentos de tenerles. También queremos aplaudir a las personas que nos miran a través de este canal de televisión, nos escuchan a través del programa de radio o están conectados en alguna plataforma digital. Fuerte el aplauso, les bendecimos. Han de estar con quebrantos de salud o han de vivir muy lejos y no pudieron entonces asistir hoy a nuestra tercera celebración. Hoy estamos de fiesta. Esta celebración se llama CEMUEX, Celebración Mundial de la Expansión. Es un término que nos inventamos nosotros los de Lluvias de Gracia en estas décadas, que son 4 que han pasado desde el 3 de noviembre del año de 1994, 3 de noviembre, 1984, 3 de noviembre del 84, ahora 2024, 40 años. Vimos este videoclip de 13 minutos resumiendo 40 años. El pastor fundador, hermano Edmundo Madrid, su esposa, hermana Anita de Madrid, y algunos de nosotros. El Señor nos añadió a esta familia. Yo vine a esta iglesia en 1978, hace 46 años, antes de llamarnos Lluvias de Gracia. Pero algunos de ustedes también vinieron ya años atrás, más de 40 años, o tal vez 40, 30, 20, 10, 5, o probablemente tienen un año. Estuve entre celebraciones, fui a la cafetería y me volteé y atrás de mí había un joven que yo nunca lo había visto. Me presenté, mucho gusto, seguramente él sí me conocía, y me dijo su nombre, Eldin. Bueno, debe estar acá, era antes de este servicio, por aquí debe estar Eldin Ricardo. Y yo le dije, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en la iglesia? 3 años, me dijo. Excelente. Entonces él tiene 3 años, tal vez tú tengas 3 meses, pero todos los que estamos en esta iglesia, para nosotros somos parte de la familia Lluvias de Gracia, son parte de la historia. Si viniste hoy, eres parte de la historia. Si viniste hace 3 años como Eldin, o hace 46 años como su servidor, o como cualquiera de los pastores, somos familia. Hoy queremos hablar de los beneficios de la estrategia, porque estamos en la cultura Lluvias de Gracia. Y la cultura Lluvias de Gracia tiene 5 componentes. ¿Recuerdan la mano? Muchos de los hermanos que salieron en el videoclip levantaban la mano. ¿Y por qué levantaban la mano? No estaban haciendo juramento a la bandera. Levantaban la mano porque es una analogía donde la mano tiene 5 características, tiene 5 dedos. Nuestra cultura Lluvias tiene 5 características. ¿Cuáles son esas características? Visión, misión, valores, propósito y estrategia. A ver si nosotros comprendemos esto. Yo quiero hoy
entender sobre los beneficios de la estrategia. La última característica es la estrategia. ¿Cómo definimos la estrategia? La estrategia se define como el arte de dirigir las operaciones militares. Es decir, que la estrategia se dio en un contexto de ejército, de milicia. Y si querían ganar la guerra, tenían que ser estratégicos, tenían que tener una estrategia. En términos generales, no solo en el ejército, en la guerra se utilizan estrategias, sino los seres humanos necesitamos estrategia, es decir, la manera inteligente de hacer las cosas para obtener un objetivo, una meta o una visión. El arte de trazar o dirigir un asunto, cualquier asunto, esa capacidad de dirigir un asunto en particular se le llama estrategia. Tal vez no lo sabíamos, nos sucede a todos los seres humanos, porque nosotros aprendemos a hacer las cosas por observación, por costumbre, por hábito. La manera, por ejemplo, como nos cepillamos los dientes, por ejemplo, tal vez no es la mejor estrategia, porque aun cuando nos cepillamos los dientes, aún así luchamos con caries. El odontólogo nos tiene que decir, tiene que cambiar la manera de cepillarse los dientes, necesita una estrategia adecuada. A propósito, no quiero ofender la inteligencia de los que tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado en gerencia, en administración, porque esta gente experta sabe desglosar diferentes vocablos o términos para ser más profesionales a la hora de ejecutar algo. Ellos hablan la diferencia entre un plan, una estrategia, una táctica, nos hablan de planeación o planificación. No quiero ofender ese conocimiento, sin embargo, quiero proponer algo práctico. Una estrategia es una manera inteligente de hacer las cosas, o como lo define este diccionario, el arte de trazar o dirigir. En resumen, las estrategias eficaces no son rígidas ni estáticas, son planes dinámicos que evolucionan para garantizar el éxito en un entorno en constante cambio. En otras palabras, lo que hacemos debe tener modificación en la vida. El mundo cambia, las formas cambian. No debemos ceder o cambiar nuestros valores, pero sí debemos cambiar o ajustar o actualizar las cosas que hacemos. Quiero leerles Proverbios capítulo 20, versículo 8, 18. En este versículo que encontraremos en la pantalla probablemente, Proverbios 20, 18. A ver, ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice la escritura? Los planes se afirman con un buen consejo. La guerra se hace con una buena. ¿Se dan cuenta que estos son términos que aparecen en la Biblia? A veces hay cosas que nosotros hacemos fuera de la iglesia y pensamos que no son espirituales porque lo hacemos en la casa, lo hacemos en el trabajo, en el negocio, en la oficina, en el deporte, en donde nosotros nos desarrollamos. Pero debemos entender que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, los lavados con la sangre del Cordero. Y aquí la Biblia nos está diciendo que los planes necesitan buen consejo y que la guerra se gana con estrategia. ¿Qué tiene de espiritual los planes o las guerras? Pero ¿por qué aparecen en la Biblia? Porque la vida es integral. Lo que hoy vamos a hablar de estrategias te puede servir para el matrimonio, te puede servir para la educación de tus hijos, te puede servir para ganar el año escolar, aunque ahorita ya estamos llegando a los exámenes finales. Ahorita se necesita un mega milagro para aquellos que, bueno, en retranca tal vez lo saquen. Ni porque saquen 100 aún se salvan. Pero nos puede servir para el próximo año. Una estrategia para estudiar, una estrategia para ser excelente. Yo quiero contarles que a la luz de este versículo yo tuve una experiencia. Quiero entresacar este principio, lo voy a aterrizar en las estrategias de la iglesia, pero para que usted vea lo importante de este mensaje. Les puede ayudar a salir de sus deudas, les puede ayudar para resolver sus conflictos matrimoniales, incluso la manera de educar a nuestros hijos. Cuando Diego, mi segundo hijo, él tiene 28 años ahora, ya está casado,
A propósito, la esposa está esperando un bebé. Hace una semana cumplieron 1 año de casados y si el Señor lo permite, en el mes de marzo tendrán su primer hijo o su primera hija. Eso me tiene muy contento. Pero Diego hace años, tal vez 15 años atrás, cuando tenía 13 o 12 o 11 por allí, me di cuenta que el corazón de Diego estaba distanciado del mío, no por él, sino por algunas actitudes equivocadas de mi parte. Estaba fallando en algunos aspectos que no me daba cuenta. Amando a mi hijo, no estaba haciendo cosas que lo acercaran a mí. Cuando yo me doy cuenta de esto, comienzo a pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Quiero acercar el corazón de mi hijo a mi corazón. Pasó 1 año, 2 años y me di cuenta que las cosas seguían igual o incluso peores. Pero yo oraba a Dios. Hasta que un día leí Proverbios 20:18 y entendí algo. Y entendí que muchos de nuestros problemas, en mi caso, mi relación con mi hijo, era un problema, pero yo no lo estaba viendo de tanta importancia. Y cuando yo leo que la guerra se gana con una buena estrategia, el Señor me habló y me dijo: no estás dándole importancia a la relación con tu hijo, llévalo a un nivel de vida o de muerte, que es para ti y es para mí, me dijo Dios, tan importante que las familias marchen bien, que es un asunto de vida o de muerte. Cuando yo entendí que era tan importante mi relación con mi hijo, como una guerra es importante, porque la guerra es un asunto de vida o muerte, entonces me di cuenta que yo necesitaba una estrategia, algo más que una buena intención para recuperar el corazón de mi hijo. Y por eso algunos no salimos de las deudas, porque decimos: no, ya va a pasar, no es tan grande, no es tan grave. Es un asunto de vida o muerte. Las deudas pueden arruinar un matrimonio. Es la segunda razón por la cual hay divorcios y problemas en el matrimonio, por la mala administración financiera. Así que no me digas: no, por ahí tengo unas deudas. El rollo es grueso y tienes que llevarlo a este nivel de guerra para entonces caminar sobre una estrategia. Espero no asustar a nadie, solo quiero hacerlos reaccionar para que se den cuenta que todos en la vida necesitamos una. Muy bien, porque las guerras se ganan con estrategia. Este versículo me ministró tanto. Ahora yo quiero definir de una manera práctica la estrategia aquí en Lluvias de Gracia. Y escribí esta definición. De pronto, si aparece en la pantalla, me encantaría que le tomara una foto, o no sé si escribe tan rápido, pero la definición práctica y clara de estrategia en Lluvias de Gracia es la forma ordenada, inteligente, bíblica y dirigida por el Espíritu Santo de hacer que la visión, la misión, los valores y los propósitos se cumplan y se lleven a cabo y se practiquen. Resalto 4 aspectos de nuestra estrategia. Número 1, orden. Número 2, inteligencia. 3, Biblia. Y 4, dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos en nuestras estrategias cómo administrar el dinero, cómo ganar el corazón del cónyuge, en el caso de nosotros los hombres, de nuestra esposa, de la esposa del esposo. Todo requiere una estrategia. Cuando yo leo en segundo libro de Samuel, capítulo 5, mire qué historia tan interesante. Todos hemos escuchado de David, David el guerrero, el David que con una piedra botó al gigante y con la espada del mismo Goliat lo decapitó. Pero saben ustedes que él se mantenía en guerra, pero él cambiaba su estrategia. ¿Por qué? Yo lo quiero llevar a este punto. Tú que tienes una empresa y que necesitas una estrategia diferente para tener resultados diferentes, alguien apúntalo. Demencia es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Uno quiere que la esposa cambie y uno sigue haciendo lo mismo, tratando de la misma manera. La esposa no va a cambiar. Tú quieres que tu esposo cambie hacia ti, sea más cortés, más amable. Cambia la estrategia, porque si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. Líderes, hubo líderes que no multiplicaron este año.
Aplaudimos a los líderes que permitieron que subieran estos nuevos líderes. Ustedes tuvieron un líder que hizo de tal manera la estrategia que ustedes fueron promovidos. Pero los líderes que no multiplicaron, si el otro año hacen lo mismo, ¿saben qué sucederá? Lo mismo. Si yo sigo tratando a Berlín de la misma manera, ¿sabe qué obtendré de mi esposa? Lo mismo. Si tú sigues tratando a tu esposo de la misma manera como lo trataste este año, ¿qué vas a obtener? O sea, si él te está tratando bien, síguelo tratando bien porque te funcionó. Si ustedes quieren que sus hijos, si yo quiero que mis hijos y mis nietos cambien su actitud, tengo que cambiar la manera de hacer las cosas. ¿Hace sentido? Muy bien. ¿Qué pasó con David? David entendía el principio. David consultó al Señor. Una buena estrategia, es ordenada, es inteligente, es bíblica, pero consulta a Dios. Depende del Espíritu Santo. David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Tuvo victoria porque consultó a Dios. Verso 22, otra guerra. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaín. ¿Qué hizo David? No utilizó la misma estrategia. Consultó a Dios. Y te invito que como comerciante, empresario, emprendedor, consultes a Dios. Te invito como padre y como madre que consultes a Dios, como esposo, como esposa, como pastor, como líder y los nuevos líderes, que dependan del Espíritu Santo y tendrán una gran victoria. Dice el verso 23: cuando David volvió a consultar al Señor, él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. La lección para mí y para todos nosotros: no confiemos en lo que hemos hecho con anterioridad. Todos los días debemos depender de Dios. No reposemos sobre nuestra experiencia, reposemos sobre la experiencia de Dios. No es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y eso lo hacemos cuando oramos, cuando consultamos. Ahora bien, regresemos a la cultura lluvias. Esto es tan importante, ahora lo quiero aplicar a la iglesia. Tome este principio para usted. ¿Cuál es el principio? Todos debemos tener estos componentes en nuestra vida. Visión. Diga conmigo: visión. Misión, valores, propósitos y estrategia. ¿Quieres éxito en tu vida como persona? Define cómo te miras de aquí a 10 años. ¿Cuál es la visión de 10, de 5 años, del próximo año, incluso cómo terminar este año? ¿Cuál es tu misión? Define tus valores. ¿Cuáles van a ser tu moralidad para alcanzar esa meta? ¿Cuál es tu propósito de vida? Ahora, en esta iglesia la tenemos clara. Yo la tengo clara. Yo sé que la visión en esta tierra de esta iglesia es ser como Jesucristo. Es decir, ser líderes como Jesucristo. Porque cuando yo me parezco a Cristo en carácter, en la manera de vivir, acrecenta mi influencia. ¿Quién no quiere estar con una persona que da ideas, que tiene visión? Las visiones resuelven problemas, resuelven status quo, cambian atmósferas. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer líderes como Jesucristo. Esta iglesia alcanza a otro para que éste sea salvo y se parezca a Jesucristo. Y eso es convertirlo en líder de Jesucristo o como Jesucristo. ¿Cuáles son nuestros valores? A ver, diga valores. ¿Cuántos valores tenemos en lluvias? ¿Cuántos? 5 valores. Hay muchos valores en la Biblia y todos tenemos que vivirlos, pero nosotros priorizamos 5. Escucharon al pastor Esvin, a los diferentes pastores de área de esta iglesia en el videoclip, y cada uno de ellos por lo menos enunció uno de nuestros valores. Nuestro primer valor es el amor.
Hermano Edgar Guerra se refirió que cuando vino a esta iglesia encontró amor. El segundo valor de Lluvias de Gracia de nosotros es vida en el Espíritu. El pastor Guido Guerra habló de los dones del Espíritu, que había un mover del Espíritu Santo cuando vino a esta iglesia. El tercer valor tiene que ver con solvencia financiera. El pastor Edwin dijo sobre la generosidad. La solvencia financiera tiene que ver con la generosidad. El cuarto valor, la educación. El pastor Galdino habló de lo importante que es para Lluvias de Gracia educarnos, capacitarnos. Y el quinto valor lo habló Edgar Hernández y también Edwin López cuando hablaron de disciplinas cristianas: la oración, la lectura de la Biblia y la alabanza. Bien, ¿tú quieres tener éxito en la vida? Define tus valores, porque sin valores el éxito es muy corto y muy momentáneo. Alguien puede llegar a tener dinero muy rápido y sentir que llegó a su meta financiera o a su meta ministerial o a su meta familiar, pero si no sostiene el éxito con valores, con carácter, se derrumba, se socava, viene cualquier temblorcito y ¡pum!, se rompió el matrimonio. ¿Por qué? Porque no tenían valores. Te reto a que definas tus valores en tu organización, en tu equipo, en tu familia y en tu vida. La iglesia lo tiene claro. No somos perfectos, pero así ahí vamos hacia esos valores. Los propósitos, ¿cuántos son los propósitos? 5 son los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Lluvias? Adoración, comunión, discipulado, servicio y evangelismo. Por adoración entendemos amar a Dios, hacer sonreír a Dios, vivir de tal manera que Dios se agrade de nuestra vida. La comunión, que nacimos, estamos en este mundo para tener compañerismo, para amar a la familia de Dios. El tercer propósito es el discipulado, ser como Jesucristo, es enseñar y forjar nuestro carácter para parecernos a Cristo. Luego el servicio, poner nuestros dones para ayudar a nuestro prójimo. Y finalmente evangelismo, compartir nuestra fe. Para mí es importante, y sé que he estado constante diciendo esto estas semanas, porque entiendo el valor que todos hablemos no solo el mismo idioma, sino las mismas palabras, y que todos estemos hablando de construir una torre para la gloria de Dios y no una torre de Babel. Es decir, que todos tengamos clara la visión de la iglesia, la misión, los valores y los propósitos. Ahora, ¿en dónde aterrizo? Para que esto se pueda vivir y practicar, necesitamos una estrategia. Porque sin estrategia no vamos a poder vivir la visión, misión, valores, propósitos y estrategia. Y nuestra estrategia tiene 3 pilares. En Lluvias de Gracia es como un banco con 3 patas o 3 bases. Una base son las celebraciones inspiradoras. La otra base o la otra pata son los ministerios efectivos. Y la otra pata o la otra base son los grupos familiares. ¿Están conmigo? Por favor, diga conmigo: celebraciones dominicales. Esta es una celebración dominical, ministerios efectivos y grupos familiares. Muy bien. Ahora, déjeme mostrarle en la Biblia Hechos capítulo 2, versículo 42. Yo dije que una estrategia necesita ser ordenada, inteligente, bíblica y dirigida por el Espíritu. La estrategia Lluvias de Gracia es bíblica. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46, si está en la pantalla, por favor léalo conmigo. ¿Qué dice el verso 46? Y perseverando unánimes cada día en él. No está aquí atrás de mí. En el templo. Dice este versículo que los primeros cristianos perseveraban en el templo. Y luego dice la escritura: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces la iglesia cristiana en el primer siglo se reunía en el templo y en las casas. Por eso es que nosotros nos reunimos en el templo. Es una estrategia de Dios. Luego también nos reunimos en las casas, como llamamos grupos familiares. Déjeme explicar de alguna manera rápidamente 2 de nuestras 3 estrategias. La primera, si quieren anotarlo, si usted es parte de Lluvias de Gracia, y que se dé cuenta que nos dedicamos para cumplir nuestra visión, misión, valores, propósitos y estrategia. A propósito, déjeme decirle esto:
Las estrategias, ¿quieren alguien anotarlo? Las estrategias son buenas siervas, pero malas jefas. ¿Qué significa? Que una estrategia o un método o un plan es un vehículo, es una buena estrategia, es decir, es una buena sierva, pero una mala jefa. Quiere decir que las organizaciones, las iglesias, los matrimonios, y a veces fallamos los que somos muy flemáticos y muy orientados a las tareas, que nosotros no, así se tiene que hacer, y no estamos cumpliendo el objetivo, pero ponemos la estrategia por encima de la visión. La visión, misión, valores y propósitos son los jefes de esta iglesia. El culto, los grupos familiares y los ministerios tienen que encajar, tienen que responder a la visión, misión, valores, propósito y estrategia. Tú no puedes primero dibujar tu estrategia financiera, tu estrategia comercial, tu estrategia matrimonial, tu estrategia ministerial y después pensar, ¿y cuál es nuestra visión? Primero la visión, defines los valores y después encuentras una estrategia que le dé sentido. A propósito, quiero usar este ejemplo. Lo he usado en las otras dos celebraciones. Uno de los 5 valores de Lluvias es la educación. Para nosotros es importante que la gente se desarrolle integralmente, estudiando formal o informalmente. Nuestros grupos familiares, 20 años atrás, 15 años atrás, tenían 2 reuniones a la semana. Una se llamaba reunión de planificación y la otra reunión familiar. En eso nos sentamos y pensamos, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Y nos dimos cuenta que uno de nuestros valores era la educación. En ese momento no había tanto estudio en línea como hay ahora. Y que alguno de nuestros líderes había dejado de estudiar porque trabajaba durante el día y no podía ir a la universidad en la noche. Entonces nosotros decidimos quitar esa reunión de noche de planificación y unirla al día sábado al Megamep. ¿Por qué? Porque queríamos que la gente no tuviera obstáculos para estudiar. No sé si fue una excusa o una buena justificación. Decían, yo quiero estudiar pero no puedo porque soy líder. No sé si cuando quitamos esa reunión muchos de ustedes llegaron a la universidad. Ahora tenemos plan sábado todo el día, ahora se puede estudiar en línea. Pero ¿qué fue lo que hicimos con nuestra estrategia? La supeditamos, la pusimos por debajo de nuestro valor. La estrategia es una buena sierva, pero una mala jefa. A propósito, los muchachos que están cantando, uno es Marlon, él estudia en la universidad los sábados, el de barba. El otro joven, es la primera vez que canta, él tocaba la trompeta, alguna vez ha tocado la trompeta. Este miércoles él se gradúa de químico biólogo. Y su novia, que es la que toca la guitarra, no está ahí, se va a graduar también de químico biólogo. Los dos son estudiantes de la universidad y se van a graduar. Y ese aplauso es algo positivo porque esta iglesia valora la familia. Hay diferentes estadios o etapas en la vida de un ser humano. No es lo mismo cuando somos solteros, cuando estamos casados o cuando vienen hijos pequeños. La estrategia tiene que cambiar. O cuando nuestros hijos son más grandes. La manera como interactuamos con nuestros amigos, incluso en el servicio a la iglesia. Yo propongo que no dejemos de servir a Dios, pero que ajustemos la estrategia. Porque tu familia es importante. Porque no podemos descuidar a nuestros hijos por estar sirviendo a Dios. Porque nuestra primera iglesia es nuestra familia. Yo lo digo con mucha cautela porque hay gente que se columpia, ¿va? Hermano, tengo que educar a mis hijos y 10 años lo perdimos de la iglesia. No, pero para ver Netflix ahí sí está bien discipulado. Para jugar con los amigos está bien discipulado. Es una cuestión de prioridades y tener las estrategias adecuadas. ¿Alguien todavía está conmigo en esta hora? Entonces nuestra estrategia, nuestra primera estrategia, lo enuncio rápidamente, son las celebraciones dominicales. Es una estrategia bíblica, se reunían en el templo, según Hechos 2:46. Los creyentes compartían el mismo propósito, cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo. ¿Por qué asistimos a una celebración dominical? ¿Cuáles son las razones? Primera, para obedecer la orden del Señor. 2, para adorar y alabar a Jesús juntos. Es maravilloso cantar a Dios. 3, para ser llenos de la presencia y el mover del Espíritu Santo. 4, para ser enseñados en la palabra de Dios. Hechos 2:42
Solo aparece la cita, pero yo le leo el versículo. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Nos reunimos para aprender. Ahora quiero dirigirme a las personas que están en su casa. Quiero que sepan que yo estoy muy agradecido porque ustedes sintonizan este programa de televisión, las redes sociales o escuchan este programa de radio. Pero solo quiero que consideren lo siguiente: es muy difícil vivir los 5 propósitos y los 5 valores solo conectándose digitalmente. El contacto presencial, a menos que usted esté enfermo, se entiende, no puede venir, o que viva muy lejos. Pero si estás sano y vives en esta misma ciudad de Guatemala, yo te animo a que vengas a reunirte presencialmente. Estoy contento de que te conectes con nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos vivir el valor de la comunión, el compañerismo, por ejemplo, porque ahí tenemos que ser solidarios los unos con los otros y digitalmente es más difícil. Muy bien, paso a la segunda estrategia. La segunda estrategia son los ministerios efectivos. Diga conmigo: ministerios efectivos. Y eso me gusta, ¿sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferente forma, diferentes gustos, diferentes vocaciones, diferentes talentos. Como el cuerpo, no todos podemos hacer lo mismo. En una misma banda musical, unos tocan el bajo, otros tocan la guitarra, otros tocan la batería, el teclado y otros cantan. Si todos cantaran, ¿qué haríamos con los instrumentos? O si todos tocaran la batería. Igual en la iglesia, dice la escritura entonces que los ministerios efectivos son espacios en la iglesia y fuera de la iglesia donde puedes servir según el don que tienes, que Dios te ha dado. La Biblia enseña, 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Sabe qué es hermoso de esto? Nadie puede decir: yo no sirvo para nada. En un momento cuando yo tenía muchos complejos y estaba engañado por el diablo estaba engañado. Dios me sedujo. Quien me engañaba era el diablo. Dios me convenció a servirle. Yo pensé que no tenía dones en mi vida. Y puede ser que alguno de los que esté aquí piensa que no tiene dones, que piensa que su don es asistir el domingo. Valoramos que vengan a la iglesia, pero se desperdicia las habilidades y los talentos que tú tienes. Esta iglesia necesita tus dones. Me motivan sus amenes. Estos mis hermanos comprendieron que el don que Dios les ha dado lo están poniendo al servicio del Señor, y por eso los felicito y por eso también les damos este fuerte aplauso. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, no hay excusas. No hay gente que se sienta desvalorada e inútil e inoperante, porque dice mi Biblia y dice tu Biblia y dice la palabra de Dios que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para servir a otros. ¿Cuáles son las razones para servir en la iglesia? ¿Por qué servimos en la iglesia? 1, para cumplir la orden del Señor. 2, para sanar las necesidades de otros. Y 3, para ser recompensados por Cristo. Un día, todo lo que ustedes hagan como líderes será recompensado. En un momentito los vamos a honrar, los vamos a ungir con aceite. Vamos a poner aceite en su frente y en su mano, porque el Espíritu Santo los va a empoderar. Y les vamos a dar una honra, les vamos a entregar un pin para que lo pongan en su saco, en alguna sacola, o lo tengan guardado, pero va a ser una honra. Pero un día todos los que servimos a Dios vamos a estar delante de Él cara a cara, y nos va a decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La Biblia habla de galardones, habla de coronas, habla de recompensas. Culmino con la estrategia de los grupos familiares. En unos minutos oro por ustedes. Pero los grupos familiares son reuniones semanales que se realizan en casa de un anfitrión, en donde las personas son edificadas y apoyadas en compañerismo. Miren las bendiciones de asistir a un grupo o pertenecer a un grupo familiar. Por eso estoy animando a las personas, a mis amigos y amigas que están en su casa. Los animo a que pertenezcan a un grupo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña lo siguiente:
primer beneficio o bendición de pertenecer a un grupo. Darás y recibirás apoyo integral. Eso es lo maravilloso. Darás, pero también recibirás. Esto se llama reciprocidad, y eso es lo que pasa en una familia. Literalmente el verso 42 de Hechos 2 dice: practicaban el mutuo compañerismo. Mutuo, reciprocidad. No solo una parte, era mutua. Todos los que se acercaban ahí tenían la comunión, el compañerismo y en el amor, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 44: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes. Y eso es lo maravilloso. Por eso Dios los está llamando a ustedes a ser líderes de grupos familiares. ¿Por qué? Porque en un grupo no solo me ayudan en mi necesidad, no solo lloran cuando se rompe una relación, no solo llora el grupo o las personas cuando se muere un familiar que yo amo. Es maravilloso ser consolado, pero en un grupo también tú tienes la oportunidad de consolar al que se le murió un familiar, de aplaudir al que consiguió novia finalmente, al que se casó, al que se graduó, al que finalmente le salió la visa estadounidense. Eso es como un título universitario. Reír con el que ríe, llorar con el que llora, se puede hacer en un grupo familiar. La segunda razón o la segunda bendición por la cual pertenecemos a un grupo es porque tenemos la oportunidad de desarrollarnos integralmente para ser como Jesucristo y convertirnos en un líder, en una persona que cambia atmósferas, que cambia status quo donde quiera que estemos. Cuando tú te pareces a Jesús en el grupo, el líder te va a ayudar, la iglesia te ayuda a formar tu carácter como Jesús. Te haces una persona de bien, una persona que trae esperanza. Y este mundo, en el trabajo, en el estudio, en la familia, se necesita luz cuando hay tinieblas de dolor. Se necesita luz de esperanza cuando hay tinieblas de desesperanza. Se necesita luz de sanidad cuando hay tinieblas de enfermedad. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Cuando te pareces a Jesucristo, porque estás en un grupo donde el líder te ayuda a forjar tu carácter. A propósito, quiero contarles que estamos en un proceso llamado prosperidad del alma. Incluye un retiro y incluye una escuela de 12 semanas. Nuestros supervisores, yo quisiera ver a los supervisores y algunos músicos que están actualmente en la escuela. Estuvimos a las 10 de la mañana. Están aquí los supervisores, que se puedan poner de pie, por favor. Démosle un aplauso a estos hermanos supervisores y músicos que están en el proceso de prosperidad del alma, y ahí se está forjando. Muchas gracias. Espero un día que ustedes, todos los de esta iglesia, tengan la oportunidad de pasar por ese proceso. Los pastores comenzamos a finales de abril y ahora terminamos en 2 semanas. Ha sido una cosa extraordinaria. Pero finalizo diciendo que no solo seremos líderes donde estemos, tendrás la oportunidad de convertirte en un líder de grupo familiar. Y es lo que ha pasado con ustedes. Por pertenecer a un grupo, recibieron amor, dieron amor, lloraron, rieron con otros, se formó el carácter de Cristo, oyeron el llamado de Dios. Y ahora dijeron: Señor, aquí estamos. Si estas manos te son útiles, úsalas. Si mi corazón te es útil, úsalo. Quiero bendecir a las demás personas. Hechos capítulo 14 versículo 23 señala: Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre ellos o sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en él. Así es como llegó el evangelio a todas partes. Los apóstoles salieron, principalmente Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero. Llegaron a las ciudades, predicaban, hacían lo que ustedes van a hacer. La gente se convertía. Entonces nombraban líderes, ponían las manos sobre ellos. Qué cosa tan hermosa. Jesús muere, resucita, pero antes de morir Pedro lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pasa el tiempo, pero como Jesús siempre nos da oportunidades, Jesús siempre nos da oportunidades. Se acercó a Pedro
y le preguntó a Pedro, y es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. Jesús preguntó lo mismo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús volvió a preguntar la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Cefas contestó: Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez Pedro dijo, o Jesús le preguntó a Pedro: ¿por lo menos me quieres? Y Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces la respuesta de Jesús es: entra al liderazgo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, para ser un líder, para ser un ministro, para servir a Dios, necesitamos amar a Jesucristo y necesitamos amar a la gente.